Y nos ponemos a trabajar por nuestros ahorros y para nuestros ahorros con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Pues feliz y contento, especialmente hoy por el invitado que tenemos. Oye, fantástico. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis Fernando? Domingo Soriano no es nuestro invitado, es un colaborador habitual, ya lo conocen ustedes, igual que lo es Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luigi? Encantado, Luis Fer, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros porque, redoble de tambores, tenemos de nuevo en el estudio de Tu Dinero Nunca Duerme, en los micrófonos de Es Radio, a Iván Martín. Don Iván, ¿qué tal? Muy bienvenido. Gracias, Luis Fernando. Ya lo saben ustedes, es el socio fundador, presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investor, con el que vamos a aprender muchas cosas. Comenzamos. Y como ven ustedes, ha venido hoy Iván Martín y lo hace para hablarnos de un asunto que han oído ustedes en multitud de ocasiones en este programa. Pero nunca le habíamos dedicado un programa precisamente a este concepto, el de interés compuesto. ¿Cómo funciona y por qué parece magia? A menudo hablamos precisamente de esta magia del interés compuesto cuando uno hace el cálculo en las muchas calculadoras que tenemos en Internet, como las que hay, por ejemplo, en Finex, sobre el interés compuesto. Muchos arquean las cejas y se sorprenden de la forma en la que opera, y lo mejor de todo es que es real, que realmente no es magia. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se nos antoja algo mágico? ¿Cómo calcular cuál puede ser el potencial de revalorización de este interés según nuestra inversión? ¿Cómo funciona en comunión con las aportaciones periódicas, por ejemplo? Son algunas de las preguntas a las que vamos a tratar de dar respuesta hoy con Iván Martín. Hola, soy Santiago Cortezo de Cobas Asset Management y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Parado del todo, Iván Martín, vamos a hablar del interés compuesto. Yo creo que es uno de los conceptos más interesantes de los que ofrece la inversión, y yo creo que es uno de los ganchos más llamativos que nos permite atraer el interés a cada vez a más gente. Pero Iván, si te parece, como ya es tradición en este programa, cedo a mi derecha a Luis Alberto Iglesias, a Value School, el poder hacer la primera de las preguntas o la introducción para el asunto del día. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Yo, por ir un poquito en orden, por proceder de manera lógica, creo que cabría preguntarle a nuestro invitado, no lo vamos a explicar nosotros porque para eso lo hemos invitado a él, que nos explique en qué es el interés compuesto y en qué consiste. Y a partir de aquí, luego ya creo que vendrán muchas más preguntas, pero definamos qué es, o por lo menos, porque oye, damos por sentado, aquí en la mesa lo hemos mencionado mucho, pero yo siempre me dirijo a aquellos legos que quieren interesarse por las finanzas y que a lo mejor no tienen muy claro ni siquiera un concepto tan básico y fundamental como puede ser este. Iván, ¿cómo explicaríamos a una persona lega en estas artes, digamos, de la inversión, en qué es y en qué consiste el interés compuesto? Bien, pues es que es muy apropiado definir de lo que estamos hablando, ¿no? Y esa magia con la que introducíamos, ¿no? O ese poder que se le atribuye mágico, la magia del interés compuesto. El resultado es mágico, pero lo único que le diferencia de la magia es que no tiene truco. Es que es real. Y vamos a intentar explicar la definición como preguntas, Luigi, porque es muy oportuno saber de qué estamos hablando conceptualmente. ¿Qué es conceptualmente? O primero técnicamente, ¿no? Técnicamente podemos identificarlo en un producto de inversión, y luego hablaremos, me imagino, de productos de inversión, que capitaliza intereses sobre intereses, ¿no? Técnicamente es esto, ¿no? Es decir, unas atribuciones numéricas. Luego, conceptualmente, lo que produce es un efecto multiplicador. Estamos acostumbrados, nuestro cerebro está diseñado para la visualización o la proyección lineal, lineal, todo lo vemos de forma lineal. El interés compuesto tiene un componente, por eso es difícil de entender, más allá de los cálculos, como comentábamos al principio, Luis Fernando comentaba ahí calculadoras, y yo te doy una tabla de regalo para todos los de la mesa aquí de Magallanes del interés compuesto. Gracias. Más allá del cálculo, que no es necesario entrar en cómo calcular, es el resultado, y es que tiene un efecto multiplicador. Es un producto que a la hora de invertir en él hace que tu dinero no solo se mantenga y se proteja, no solo esté protegido del paso del tiempo, sino que hace que crezca, y crezca mucho, y crece tanto más en tanto en cuanto estás dispuesto o tu horizonte temporal lo suficientemente largo, ¿no?
Y claro, esto es en contraposición con el interés simple, que para hacer una muy somera, no sé, no voy a decir caricaturización, pero sí un ejemplo, pongamos que yo tengo en una imposición bancaria en un plazo un dinero que me da un interés anual de, no sé, un 10% y al cabo del año yo recibo ese 10% de intereses y el capital inicial vuelve a rentarme al año siguiente el mismo 10% y así. No se quedan dentro de los intereses, diciendo, por decirlo de alguna manera, generándome interés en el siguiente plazo de la imposición. Eso sería una imposición simple, interés simple, y claro, es mucho menos rentable que cuando yo dejo que esos intereses se mantengan, se sumen al capital principal y eso junto me genere en el siguiente periodo un 10% de interés o la tasa que sea y así n periodos, ¿no? Sí, totalmente es así. Es otra dimensión. Estamos hablando de activos, elegir dentro de activos que dan rentabilidad. Entonces, el poder de interés compuesto no es realmente comparable porque se sale de la gráfica, literalmente. En tanto en cuanto, decíamos antes, le das un horizonte temporal suficientemente largo. El interés compuesto, ningún tipo de interés, de hecho, ningún tipo de rentabilidad sirve si no hay horizonte temporal. Entonces, cuando se hace realmente poderoso, es cuando le pones un horizonte temporal de largo plazo. Es cuando realmente se aleja muchísimo de lo que inicialmente nuestra cabeza puede adivinar, puede llegar a adivinar, ¿no? Y hay un montón de trucos y juegos para enseñar a niños, de hecho. Sí. Oye, Iván, y fuera de la bolsa y de la inversión en valores, ¿existen otros productos, no lo sé, digamos a la gente que escucha, los plazos fijos, las cuentas corrientes? Ahí no van a encontrar este tipo de interés. No, el interés lineal, eso tiene que ver con la tipología de activo, totalmente. Cuando la rentabilidad, fijaos que parece un poco contradictorio, cuando la rentabilidad es conocida, el interés compuesto, es conocida y pactada ex ante. Renta fija. Renta fija, una inversión inmobiliaria, ojo, porque aquí hay connotaciones porque el inmueble en sí tiene apreciación. Pero una inversión inmobiliaria, un inmueble donde su precio es constante, es una hipótesis poco realista, pero vamos a centrarnos solo en la renta, en el alquiler, podría estar dentro de la categoría del interés simple. No lo hace comparable con una inversión donde, o mejor dicho, como decíamos al principio, son intereses que ex ante están establecidos. Este bono te va a dar un 5%, este depósito te va a dar un 3%. Esto parece de ciencia ficción, porque hoy en día no existe, ¿no? Pero eso hemos vivido con ello no hace mucho. Existió en su día. Existió en su día y nosotros lo vimos. Había cazadepósitos, cazadores de depósitos. Y eso volverá. O una inversión inmobiliaria desde el punto de vista puramente de rentista, ¿no? Donde, cuando la rentabilidad es conocida ex ante, ahí eliminas esa capacidad de multiplicar. No multiplicas, tú recibes un cupón, cortas un cupón, recibes ese es el cupón, el concepto de cupón. Cuando la rentabilidad no es conocida, aspiras a la opcionalidad de tener teóricamente una rentabilidad ilimitada. Y eso lo tienes en determinados activos. Eso lo tienes en las empresas, en los activos reales. Una forma de comprar activos reales de forma sencilla y sin mucho coste de transacción y sin tener que negociar el precio es la bolsa. Muy bien. Yo había puesto, hay muchos ejemplos y seguro que Iván nos puede ilustrar al respecto, pero un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda, ¿no? La diferencia entre interés simple e interés compuesto. El interés simple es, por ejemplo, tenemos 1.000 euros en una cuenta y nos ofrecen el 10% anual. Bueno, eso es evidentemente hoy en día es una quimera, pero nos ofrecen el 10% anual. La pregunta sería, ¿cuánto dinero hay al cabo de 2 años? Con interés simple sería 100 euros el primer año y otros 100 euros el segundo año, porque lo que hace este cliente es, al cabo del año, retirar ese 10% de interés. ¿El interés compuesto en qué consiste? En acumular los intereses. Es decir, el primer año tienes 1.100, pero es que el segundo año el 10% se aplica sobre 1.100, con lo cual al final del segundo año tienes 1.210 euros. Es decir, no has ganado 200, sino que has ganado 210. Si esto lo multiplicas año por año, llegas al efecto que estaba comentando Iván. Hasta tal punto es así que hay una frase ya mítica del genio Albert Einstein que dice o calificó el interés compuesto como la fuerza más poderosa de la galaxia. Yo lo que me pregunto, Iván, es cuáles son las cualidades que tiene que tener un inversor para beneficiarse del interés compuesto, porque
A mí me da la sensación de que los inversores, el inversor tipo en bolsa, juega o entiende las cosas justo al revés. Es decir, me explico. Solo invierte cuando la bolsa sube, en lugar de invertir de forma periódica, y en segundo lugar, retira el dinero o cobra las ganancias cuando pues la bolsa está subiendo. Es decir, que al final liquida las ganancias de forma periódica. Esta inversión me ha ido bien, y al cabo de un año, 2 años, retira el 30% de rentabilidad que ha alcanzado con la compra de unas acciones. Si aplicas este tipo de filosofía, que es la mayoritaria entre los inversores españoles, no te beneficias del interés compuesto. No, esa reflexión, Manuel, es que es muy buena. Podríamos decir que el principal enemigo del interés compuesto es el propio inversor. Siempre es recurrente, ¿no? Las veces que hemos venido aquí siempre terminamos hablando de la psicología del inversor y del momento. Antes de abordarlo un poquito, es necesario porque explicar las rentabilidades y los tipos de activo. Los intentamos hacer homogéneos, pero en el esfuerzo de hacer rentabilidades de tipo de activo homogéneos nos perdemos detalles importantes. Cuando comparamos un bono, ¿no?, como hacíamos, o un depósito, un activo con una rentabilidad conocida, establecida, pactada y firmada, y sabes lo que vas a recibir, pues es inevitable compararlo con qué podría ganar en bolsa a largo plazo. Entonces sale aquella media, y en esta media casi nadie se pone de acuerdo, pero es algo entre el 7 y el 10% a muchísimos años, vamos a decirlo así muy burdamente, ¿no? 7% posiblemente en términos reales, 10% en términos nominales, y si le pones a lo mejor gestión activa, te puedes ir a 10% por encima en periodos de muy largo plazo. El problema, en el esfuerzo de homogeneizar, y aquí ya viene y vuelvo y retomo la pregunta, es que esa rentabilidad se produce de forma totalmente, no sé cómo llamarlo, arrítmica, anárquica tal vez, estrepitosa. A veces no hay, a veces viene de golpe. Entonces no se visualiza, el inversor no visualiza que año a año gana un 7% o un 10%, más allá de que eso además es compuesto. Ya no entra en que es un interés compuesto, es que no ve que año a año esa rentabilidad que históricamente da la bolsa, que es el activo que compone, a veces da más 30 y a veces da menos 30. Entonces eso hace que el inversor, cuando tiene una expectativa en la cabeza y no se está cumpliendo, en el peor momento generalmente es cuando ejecuta y vende, y hace que esa magia sin truco pues la tire por los suelos. Es ahí cuando se rompe, cuando ya deja de componer, porque no existe, ¿no? Por eso es muy importante la observación. Hay que tener una capacidad para entender delante de qué se está, y autoexigirse a uno mismo cuando entra en renta variable esa dosis extra de paciencia, ¿no? Aquí un atributo importantísimo es la paciencia. Y no dejarse llevar por el momento. Ha salido en ocasiones, nosotros nos llamamos Magallanes, es un homenaje mitad. Este año, por el 5º centenario, es más por Fernando de Magallanes. El año que conocimos a Peter Lynch era más por el Fondo Magellan. Bueno, es un poco broma. El Fondo Magellan de Peter Lynch, el Fidelity Magellan, es de todos conocidos, pero ejemplifica muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Posiblemente de todos los fondos de inversión abiertos al gran público es el que tenga o el que haya entregado una rentabilidad mayor. En 13 años multiplicó por 30, que eso es algo así como casi un 30% de rentabilidad anual compuesta. No ha habido un registro similar en ese periodo de tiempo. El inversor medio ganó un 7%. Aquí ya vienen cosas que chocan mucho. ¿Cómo es posible que la rentabilidad media sea cercana al 30%, fue el 29%? Sin embargo, el inversor medio de ese fondo haya conseguido un 7%. Pero lo que me deja más atónito es que más de la mitad de los partícipes perdió dinero. Y eso es porque no dejaba trabajar. ¿Había algún problema con el interés compuesto? No, ninguno. Esto es un ejemplo muy bueno para estudiar y leer de lo que es capaz el interés compuesto. En 13 años
el dinero se multiplica por 30. Pero la mayoría de inversores perdió dinero porque no dejó trabajar el interés compuesto, ¿no? Porque salió cuando no debía. Además, yo creo que esto es una cosa que choca mucho. No sé si esta reflexión la compartís en el resto de la mesa, con lo que ha sido la cultura en España del enriquecimiento con estos dígitos. Multiplicar por 30 una inversión, como el caso de Lynch, en España se concibe, pero en 2 meses. Es decir, la cultura del pelotazo. Entonces, claro, a ti te dicen, no, vas a multiplicar por 30. Fantástico. En 13 años. Uy, uy, uy. Aquí ya no... Bueno, yo creo que si aseguras multiplicar por 30 hasta en 13 años... Sí, pero incluso en ese caso es más fácil que alguien te diga, sí, ¿dónde tengo que invertir? Si en 6 meses voy a multiplicar por 30, a que te digan, ¿cómo que en 13 años voy a multiplicar por 30? No me lo creo. Es más fácil eso seguramente te hayas encontrado en esa respuesta más veces. O probablemente mucha gente te diría, no, pero si tú me garantizas que en 6 meses multiplico por 2 o por 3 y 13 años es mucho, y a saber lo que va a pasar. A ver, es cierto que es una cifra muy, muy elevada, es muy difícil volver a conseguir esa rentabilidad, pero sí que es verdad que en España se es muy obsesivo con intentar conseguir el pelotazo que nadie más ha visto o ser el más listo de la clase. Que para mí es una... Sí, pero a lo que yo iba es que se le da más verosimilitud, y yo creo que es uno de los problemas que tenemos en España. Se le da más verosimilitud a que puedas obtener una rentabilidad altísima en 6 meses, y luego le planteas a cualquier compañero del trabajo o a cualquier familiar, ¿no? Oye, ¿y dónde inviertes tú? Pues mira, en esto. ¿Y qué rentabilidades esperas obtener? Pues mira, de esta manera este dinero, si todo va bien y se obtienen las rentabilidades que el gestor quiere, pues en 10 años, en 12 años, puede convertirse en este dinero. Yo no sé vosotros, pero mi experiencia es que mis familiares y compañeros de trabajo abren los ojos como platos y dicen, eso es imposible. No puede ser, me estás engañando. Y no sé, hay más predisposición a creer lo otro, ¿no? Más predisposición a creer en el pelotazo simplemente al dejar transcurrir el tiempo y ser paciente. Yo sobre el interés compuesto, yo intento convencer o aparte de los datos, hoy tenemos un problema y es que estamos en radio, entonces no podemos poner los gráficos de los datos, quizás en redes sociales, porque muchas veces... Podemos explicarlos igual. Sí, no, muchas veces, pero claro, le dices a la gente, o sea, ves pues luego, por ejemplo, el tema el clásico, luego hablaremos de Warren Buffett, cómo la gran mayoría de su dinero lo ha hecho en los últimos años. Empezó muy pronto, siempre lo hizo muy bien, pero cuando realmente empezó a entrar en las listas de los más ricos del mundo fue cuando ya había dejado que el tiempo también transcurriera. Pero yo muchas veces, para tratar de convencer a la gente, incluso los que ven los gráficos así, yo le digo, mira, incluso aunque no me creas desde el punto de vista de lo que puedes conseguir a largo plazo, puedes pensar que este es un dinero que te sale gratis, un tipo de interés, o sea, un tipo de rentabilidad. Porque el ahorro, que siempre decimos que es importante hacerlo pronto, destinarla primero que te llega cada mes, todas esas cosas, pero inevitablemente... si alguien te dice, pero es que ese dinero que me ahorro no me lo puedo gastar en un coche, una tele o un viaje, es cierto, el dinero que te ahorras el día 1 de cada mes no lo puedes destinar a consumo presente. Sin embargo, una vez que ese dinero ya genera un interés y es el propio interés el que va componiendo, para ganar ese dinero que ganas sobre el interés no tienes que hacer nada, o sea, no hay un esfuerzo extra, no hay una restricción de consumo extra, es casi un dinero que te llega gratis sin que tú no hagas nada y que te va acumulando en el patrimonio. Entonces, bueno, es una manera un poco de que veas no solo la potencia que tiene, sino que encima ni siquiera es algo para lo que necesites esa visión clásica del ahorro, que es un error, pero que la mayoría de la gente la tiene como una especie de restricción, de limitación que te pones a ti mismo. Y bueno, yo creo que es interesante verlo así y aprovecharse de algo. Tu dinero nunca duerme. Es que exactamente, tu dinero nunca duerme probablemente sea el nombre exacto, digamos un nombre exacto que define lo que es el interés compuesto. Es el dinero trabajando para ti, no tú trabajando para el dinero. A mí me gustaría, Iván, comentabas antes que has traído la calculadora que tenéis en vuestra gestora. Yo creo que el tema teórico, el tema conceptual, más o menos ha quedado claro. Pero a mí me gustaría ir al caso práctico, que la gente lo vea con datos reales. Yo he traído un ejemplo y seguro que tú, Iván, lo puedes completar con algún otro. Que cojan lápiz y papel, porque a lo mejor oyéndolo se pierden. Que empiecen que empiecen a apuntar. Es muy sencillo. Pongo como ejemplo lo que cualquier asalariado medio español, cualquier trabajador medio, aporta
a la Seguridad Social. Es cierto que lo aporta de forma coactiva, es decir, el Estado te lo quita sin que tú te enteres. Son cerca de 500 euros al mes. 500 euros al mes es lo que paga un español medio a la Seguridad Social para garantizarse o para cobrar una pensión pública en el futuro. Para granjearse el derecho a cobrar lo que el Estado quiere. 500 euros al mes supone 6.000 euros al año. Bien, quédese con esa cifra. 6.000 euros al año. ¿Qué hubiera pasado si usted, como contribuyente... unos cuantos oyentes enfadados para empezar. Sí, Antes de empezar a hablar del interés compuesto, están diciendo que yo pago eso. Sí, lo pagan, incluso más. 6.000 euros al año. Bien, ¿qué hubiera pasado si usted ese dinero, año tras año, lo hubiera invertido en bolsa? Y como bien ha comentado antes Iván, podemos utilizar distintos baremos, pero digamos que el consenso estriba en que es una rentabilidad media a la bolsa a nivel histórico, como mínimo del 7% anual de media, descontando inflación. Es decir, en términos reales. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera invertido esos 6.000 euros año tras año a un 7% de interés anual tras 30 años de vida... Perdón, tras 30 años de vida laboral, sí. Tras 30 años de vida laboral, al final de los 30 años hubiera tenido en la cuenta, en ese fondo de valores, 600.000 euros. Pero es que a los 40 años, es decir, justo 10 años después, usted sería literalmente millonario, puesto que su fortuna ascendería, atención, a 1,3 millones de euros. Y esto, insisto, un español medio, no una persona que gane muchísimo dinero, un español medio, 6.000 euros al año invertidos en bolsa al 7% anual, tras 40 años 1,3 millones. Seguro que Iván nos puede ilustrar con algún otro ejemplo. Sí, no, es que son poderosísimos. Yo he traído las tablas y algunos casos con los que trabajamos realmente en Magallanes. Tenemos mucho inversor que hace aportaciones periódicas, que es una forma muy interesante de poder aprovechar el poder del interés compuesto sin sufrir, ¿no? Sin el eterno... la eterna presión de ¿es el momento o no es el momento de invertir ahora? Y ahora ya sí estoy hablando concretamente de bolsa, que considero que es el activo que tiene esta virtud, ¿no? Las aportaciones periódicas. Nosotros hacemos un ejercicio, lo he traído aquí, que es ¿qué pasaría si aportásemos, ¿no? Tenemos un recién nacido en casa, el mejor regalo que se le puede hacer es hacer una aportación periódica, mensual. Y el ejemplo que he traído aquí son 100 euros al mes. 100 euros al mes, ¿no? Ese es lo que vale la línea de un móvil, la suscripción al fútbol o qué sé yo, ¿no? 100 euros al mes hasta sus 65 años, 100 euros al mes invertidos a ese 7% también, ¿eh? En términos reales. Y a los 65 años, este recién nacido le haces millonario con 1,6 millones de euros, con 100 euros al mes. No son 1.000, ni 10.000, ni 5.000. 100 euros al mes al 7% a los 65 años es 1.600.000. Entonces, claro, suena fuerte, pero es lo que es. Es esa magia que no tiene truco. Es que es intereses sobre intereses. Y el dinero, como decía Domingo, trabaja para ti. Y lo mejor que puedes hacer es, voy a decir, no ver las noticias. Hombre, hay que vivir en este mundo y hay que verlas. Y aunque no quieras, las vas a tener que escuchar. Pero todos los vaivenes... Nosotros nos dedicamos a esto. No. Hay que leer mucho. Financiera, sí. A veces hay mucha sobreinformación. Que no afecte en tu decisión de inversión. Que una noticia buena, mala, regular no afecte a tu decisión de inversión. Pero estos números son poderosos per se, en absoluto. Pero en términos relativos, y esto lo empleamos mucho para reflexionar sobre ese poder del interés compuesto y de que tu dinero trabaje para ti, ahorrar, ¿no? Ahorrar esos 100 euros mensuales, ahorrarlos sin invertirlos, ¿no? En el primer programa que hicimos juntos hablamos de ahorrar, invertir. Cuidado, ahorrar no es necesariamente invertir. Ahorrar sin invertir igual no sirve de mucho. Es loable, pero no es suficiente. 100 euros al mes durante 65 años son 78.000 euros frente al 1.600.000 euros. Entonces aquí en términos relativos se ve que algo poderoso tiene esto. Y una tercera derivada, estos 78.000 euros de poner 100 euros en una huchita y no hacer nada con ellos. Si tenemos en cuenta una cosa que se llama inflación, que está por ahí, la inflación, claro, el interés compuesto también funciona para los dos lados. Funciona para el lado de la rentabilidad, pero el coste de la vida, que llamamos vulgarmente, que es la inflación, compone.
Los precios suben de forma compuesta, suben sobre lo que han subido. Si asumimos un 3% en 65 años, que sube el coste de la vida, a veces era un 6, a veces era un 1, a veces bajará un 1. Pero a largo plazo no es descabellado pensar en un 3%. Eso hace que esos 78.000 euros sean la mitad o menos de la mitad, unos 30.000 euros. Aquí incidimos en muchas cosas muy interesantes, ¿no? Primero que hay que hacer algo con el dinero, hay que ahorrarlo. Ahorrarlo no basta, tienes que invertirlo para poder sobrevivir, para que puedas sobrellevar las obligaciones que tienes en el día a día. Y si quieres aspirar a ser millonario, y esto no es frivolidad, Manuel, lo que has comentado antes, si quieres aspirar a ser millonario, prácticamente con poco esfuerzo, el de apartar 100 euros e invertirlos en un activo que te componga, la renta variable, es que no son palabras vacías, es que es poderoso lo que estamos diciendo. Solo necesitas el tiempo y la disciplina de no quitarlo. El interés compuesto te lo da. Es poderoso, A mí me gustaría señalar algo para visualizar esta idea aún más. En un lugar leí un ejemplo de un estanque lleno de nenúfares, y los nenúfares van creciendo a razón de se duplican de un día al siguiente, ¿no? Y la pregunta era, ¿en qué día de los 10 en que tardó el estanque en cubrirse de nenúfares y no se veía el agua, en qué día estuvo el estanque a la mitad cubierto, ¿no? Y la respuesta es el día 9. Entonces, a lo que voy yo es a que, y esto se lee en foros, dicen, no, sí está muy bien esto del interés compuesto, pero francamente funciona, esos resultados espectaculares que señalaba Manuel, que dice, no, es que a los 40 hay tanto dinero, pero y 20 después ya era millonario, se incrementan, son muy notables en los últimos años del plazo largo. Y a lo mejor dirá un oyente que nos escuche, dice, yo es que tengo 50 años, ¿me conviene a mí invertir en un fondo de inversión? ¿20 años será un plazo suficiente? Y esto pues es una pregunta que le lanzo a Iván. Pero desde luego la reflexión es, a un chico que nos oye que tenga 18 años o 19 y empiece ahora a cobrar sus primeras rentas, tiene 40 años a lo mejor de capitalización compuesta, vamos, sin lugar a dudas, porque ahí tendrá tiempo para que ese gráfico tome esa forma de curva hacia arriba y ese beneficio de los últimos años serán realmente crecimientos espectaculares como este estanque de nenúfares que de una noche para la otra se cubre del todo. Los oyentes que tengan 50 años, 55, que han estado ajenos a la inversión en bolsa hasta que quizá han empezado a escucharnos, también se pueden beneficiar de esto de lo que estamos hablando, Iván. Totalmente, Luigi, totalmente. Horizontes temporales de 6-7 años con rentabilidades tipo bolsa de 6-7% hace que el dinero multiplique. Está la regla, que es inevitable. Es un tema árido porque hay que hablar inevitablemente de números, hay que tenerlos en la cabeza. Posiblemente esto es lo que haga que lo que comentaba Luis Fernando antes, ¿no? Te eche para atrás, ¿no? Te genere incredulidad, ¿no? Pero es que funciona, es que es así. Y en horizontes temporales de 10, 15 años es posible multiplicar tu dinero por 2 si consigues rentabilidades del 7%. Y no es descabellado conseguir rentabilidades del 7% invirtiendo en un activo como es el de bolsa en ese horizonte temporal. El mismo ejercicio de aportación mensual de 100 euros, lo hemos puesto en el lado más visual, ¿no? Más fuerte, más radical, desde los 0 años hasta los 65, pero lo tenemos calculado para diferentes horizontes temporales. Y en aportación mensual, porque si haces aportación de una vez, un montante económico de una vez, es poco real, ¿no? Porque nadie se decide a invertir todo su patrimonio hoy y esperar 50 años. Pero si haces esas aportaciones, que insisto que es una forma prudente y que elimina ese miedo a ponerlo todo en bolsa de golpe, esas aportaciones, y solo de 100 euros, suponiendo que uno empieza con su primer sueldo, si tiene la suerte de empezar a trabajar, o las ganas, a trabajar a los 25 años, 100 euros, ¿qué no se gastará 100 euros una persona de 25 años en móviles y otras cosas? Me imagino que está bien, me parece estupendo, pero 100 euros ahorrados e invertidos a ese 7%, pues hace que en 40 años hasta sus 65 años pues tenga 264.000 euros. Oye, creo que está bastante bien. Si te pones a ahorrar esos 100 euros mensuales con 50 años pensando en 65 años,
pues tienes unos 32.000 euros frente al no hacer nada, que a lo mejor serían 18.000 euros. Lo doblas en 15 años sin hacer prácticamente nada y aportando 100 euros mensuales, que no es realista, ¿no? Entonces, funciona siempre y cuando le des horizonte temporal. Y para darle horizonte temporal necesitas tener esa actitud paciente. Y lo que te ayuda a ser paciente es dosificar las inversiones. No necesariamente tienes que hacerlo de una vez y en el momento que tú crees que es el mejor, o para quitarte ese peso de encima, cuál es el momento, aporta mensualmente. Porta una regla cada 3 meses, cada mes, cada 2 años. Sobre este asunto precisamente, disculpadme, quería incidir un poco. Decías, hombre, si no parece lógico que metas toda tu aportación de una sola vez, una gran aportación. Para el interés compuesto, ¿qué sería más aconsejable? Si es que es posible dar una respuesta a esta pregunta. Ir guardando, ir haciendo aportaciones gruesas cada vez que se puede, o lo que dices tú, esa lluvia fina de los 100 euros al mes. Pues, a ver, esto va con uno se tiene que conocer a sí mismo, y en alguna ocasión yo creo que en este programa quiero recordar que hemos dicho que igual hay determinados activos no es para todo el mundo, ¿no? Y la bolsa igual no es para todo el mundo. Entonces uno tiene que ponerse a prueba. Una forma de aligerar esa presión o de poder introducirse de forma más dulcificada son las aportaciones periódicas de un importe que no le implique tener que hipotecar la casa, ¿no? Y esto va por actitudes, lo que sofisticadamente se dice los perfiles de riesgo, que no me gusta nada usar. Pero uno se conoce a sí mismo también las necesidades que tiene. Si tienes un importe económico, un patrimonio, pero estás pendiente de llevar a tus hijos a la universidad o de comprarte una segunda residencia, un coche o lo que sea, pues no es racional invertirlo todo de golpe en bolsa. Lo que hace que el interés compuesto explote, entendido positivamente con toda su fuerza, es montante, tiempo, rentabilidad. Y eso multiplica. Lo primero por lo segundo y lo segundo por lo tercero. Y es correlación directa. A mayor montante, mayor resultado final. A mayor horizonte temporal, mayor resultado final. A mayor rentabilidad, mayor resultado final. Hay 3 variantes posibles ahí. Hay una cosa importante ahí. Está el ejemplo famoso de los 2 hermanos que empiezan a invertir con 19 años uno y con 27 el otro. A ver, como esto es complicado, de nuevo, cojan papel y lápiz porque, bueno, el primero que empieza con 19 años mete 2.000 euros al año desde los 19 hasta los 27, creo que lo estoy diciendo de memoria, y a los 27 deja de invertir. El segundo empieza a los 27 años y sigue invirtiendo hasta los 65. Entonces, claro, el primero creo que salían 9 años, ha invertido 18.000 euros. El segundo, desde los 27 hasta los 65, 2.000 euros al año, son 38, 76.000 euros. Y, sin embargo, a los 65 años es más rico el que empezó a invertir primero que ha invertido mucho menos porque, claro, como empecé a invertir mucho menos, empieza a generar interés mucho antes y el otro nunca le puede cazar porque, digamos, cuando el otro empieza a invertir, él ya lleva los 18.000 más el interés que ha ido generando. Esto está por ahí el ejemplo publicado. En el último libro de Tony Robbins, en Deusto, también está el ejemplo. Y si no, se puede hacer con las calculadoras. Es muy interesante por lo que decías del tiempo, porque no es solo conseguir la rentabilidad, es que empezar antes, darse cuenta, yo siempre lo digo, además de verdad, de todas las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes, cuando uno dice, con 18 años las locuras que hacemos, y yo sí, pues a mí las locuras, venga, las vuelvo a hacer, pero que alguien me hubiera dicho esto y con 18 años haber empezado a invertir, es que digo, no te digo que ahora sería millonario, no lo sé, pero quiero decir que qué maravilla, y no con los 28 o 30 que yo empecé a hacer estas cosas. Iván, estás dando algunas claves de cuál es la metodología o el método correcto para beneficiarte del interés compuesto, pero para mí hay un factor que es fundamental y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es el de la disciplina. Es decir, esto de aportar periódicamente no solo supone aportar periódicamente, sino la postilla que viene detrás. Aportar periódicamente pase lo que pase. Porque claro, es muy fácil aportar periódicamente cuando tú ves que mes a mes tu inversión está generando rentabilidad. Pero cuando tú ves que mes a mes está cayendo y estás perdiendo dinero, aportar periódicamente se te hace mucho más complicado. ¿Cómo
puedes disciplinarte en ese sentido? Pues volviendo a esa ecuación que hemos sacado, la de montante, horizonte temporal y rentabilidad, puedes optimizarla. La disciplina es básica. Si no tienes disciplina y apartar ese dinero, pues no tienes montante. Tienes que apartar una cantidad de dinero que no ponga en aprietos tu salud financiera. Y hemos hablado antes del ejemplo de los 100 euros al mes. Yo creo que 100 euros al mes pues, poco compromete, pero cada uno tiene que ponerse el límite de tal manera que ante una emergencia... Hay dos casos de necesidad. Los que tú prevés, que son los fáciles, educación de los niños, casa, alimentación, lo que sea. Los gastos que tú tienes en mente, los más de corto plazo, los de más largo plazo y luego un montante, un extra, un apartado por si acaso. A partir de ahí es lo que puedes aportar de una forma disciplinada que no comprometa tu viabilidad, tu salud financiera. Y eso hacerlo, lo mejor es que no dependa de ti, poner una regla y que no dependa de ti. Cada X tiempo ponme tanto. O cuando llegue a este nivel, esto automáticamente pasa al fondo X o Y, ¿no? Hacer que esa decisión no dependa de ti. ¿Por qué? Porque generalmente... cuando venga la oportunidad y tengas ese montante, pues muy casualmente posiblemente sea la mejor oportunidad, como puede ser ahora, y el ser humano que vuelve otra vez, pues yo tengo este montante efectivamente, pero es que como todos los días dicen que viene una crisis, y al final pues igual viene, que si Alemania ya está en recesión, que si el ciclo viene muy mal, que si hay una guerra comercial que no sé cómo me va a afectar, pero suena muy mal, la decisión que la tenías que tomar racionalmente para el largo plazo, ese largo plazo desaparece y se convierte en hoy. Y hace que no inviertas, ¿no? Entonces, todo lo que sea automatizar una parte fuera de haber suplido ya tus necesidades básicas, ayuda mucho a que el interés compuesto funcione. Iván, creo que ibas a explicar antes uno de los conceptos que se asocian al interés compuesto y que se oye de vez en cuando, pero no sé si todo el mundo lo tiene en la cabeza, que es la regla del 72. ¿Cómo funciona? ¿Es una matemática pura o cómo podríamos estimarla? Bueno, ¿y qué es, por supuesto? Sí. Lo voy a hacer, la voy a depurar, y esto es una cosa, bueno, no sé si es nuestra, pero nosotros lo utilizamos. La resumimos del 72 al 7. Y tiene dos vertientes. Les voy a hacer lo más sencillo posible, para hacerse una idea instantánea prácticamente de cómo funciona el interés compuesto. En 7 años, un activo que renta al 10% dobla. Esa es la regla, que se puede ver al revés. En 10 años, un activo al 7% dobla. Y a partir de ahí se puede construir todo. Esa es la regla más sintetizada del 72, que viene a decir eso. 7 años, 10% doblas. 10 años, 7% doblas. Ya. Yo empecé a gestionar, ejemplos reales, ¿no? Ejemplos reales, es la realidad. Yo empecé a gestionar en 2002, fue mi primer año de gestión. Bueno, son 18, ¿no? 18 años, o 19, 18 años. La rentabilidad anual compuesta está muy próxima al 10%. Ha habido años de 30%, me acuerdo, y hubo un año que me acuerdo perfectamente, el 2009... de 30 con un menos delante. Pero eso ha generado un 10% en el fondo que yo he gestionado. Gestiona en distintas casas, pero es la misma filosofía y una cartera similar. Y es donde yo he invertido con estas aportaciones periódicas o cuando me venía el dinero, cuando he invertido en ese fondo. Es una realidad. Eso ha multiplicado, si aplicas esta regla, por 5 veces y media. El dinero ha multiplicado realmente por 5 veces y media en 18 años, al 10% anual compuesto. Eso es una realidad. Y ha habido momentos de menos 30 y momentos de 30. Y yo he tenido partícipes, la mayoría de ellos pues disciplinados con un horizonte temporal a largo plazo, pero ha habido algunos que tienen eventualidades
y otros que a lo mejor se dan cuenta que la bolsa igual no es para ellos. Y en el momento de menos 30 dijeron, pues esto no es para mí, yo reembolso, y se rompió ese 10% anual compuesto. Y en el momento de más 30, esto es para mí, porque está muy bien un más 30, y entonces ahí vienen. Horizonte temporal otra vez más, es que son cosas que repetimos, que parecen que son, ¿no?, muy vacías, pero yo creo que hay que darles el contenido que tiene y dedicarles todo el tiempo del mundo, ¿no? Horizonte temporal, disciplina y cómo funcionan. Iván, a la hora de invertir hemos centrado el foco en, cómo debe comportarse un inversor medio para beneficiarse de ese interés compuesto, pero te hago la pregunta de otra forma. De todos los activos posibles para invertir, lógicamente el interés compuesto funciona en renta variable, no en otro tipo de activos. Funciona en renta variable, pero muchas oyentes y mucha gente, cuando le hablas esto de invertir en bolsa, realmente no sabe cómo invertir en bolsa. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el método, el sistema más óptimo para invertir en bolsa? Que un particular directamente coja 4 valores al azar, que por cierto esto que estoy diciendo puede sonar como algo absolutamente irracional y sucede muy habitualmente. Es decir, que el inversor medio coge y dice, sí, yo compro los que todas las compañías sabemos, porque se las conoce todo el mundo, porque las ve en la televisión o son las que consume. Grandes compañías que piensas que por ser muy grandes y muy conocidas son muy valiosas, ¿no? Y compran directamente al azar 4 compañías. Y hay otros que directamente pues van a su banco o a su entidad financiera y le dicen, oye, recomiéndame un fondo. Esta es la forma habitual de invertir del español medio. Sí. Joder, es que eso que dices, es que es súper interesante. Claro, hablamos de bolsa, de tal, y a lo mejor uno puede decir, pues me compro una acción. Exacto. Esta que suena muy bien y dicen que tiene dividendo. Error, porque ahí el interés compuesto, o sea, ahí ya pasas de esa magia sin truco que trabaja para ti a suerte. Oye, y es como, y aquí lamentablemente es así, y es como un ticket de lotería. Y es cuando surge esa fama, mal o bien merecida, depende de cómo y del que lo haga y cómo lo haga, de la bolsa, invertir en bolsa. Claro, y tú te la juegas con perdón, porque claro, decir jugar, invertir, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero si, claro, entonces, igual que decíamos antes que no se puede homologar y hablar de renta fija, su retorno simple, que todos los años sabes lo que es, con la renta variable, cuando hablamos de renta variable no es invertir en una acción, ni siquiera en 4 acciones las más grandes, que históricamente es lo que peor lo hace, además, ¿no? Eso es capital, o sea, eso es súper importante, diversificar. Cuando tú inviertes en bolsa, estamos hablando del activo, tú tienes una opcionalidad, fijaos lo que voy a decir, que va de 0 a infinito. Luego se acota, no es infinito y rara vez es 0. Rara vez es 0, ¿no? Porque aunque una empresa vaya mal, es raro que sea un 0, ¿no? ¿Cuántos un 0 es que pierdes toda la inversión? ¿Cuántos casos hemos tenido en la bolsa española los últimos 5 años? Pues algún banco, ¿no? O un banco hemos tenido casi un 0, y alguna otra empresa de mediana, pequeña capitalización, diría, y no he hecho los números ni los cálculos, hay 3-4 empresas de 150 empresas que cotizan en España que son 0. Entonces tienes una opcionalidad muy buena, que va de ganar algo a multiplicar. Pero para evitar esos ceros, si inviertes con aproximación ludópata, te lleva a invertir en una y da la mala suerte que has cogido la que es un 0. Una entre 150 inversiones. Entonces ya eso genera además el estigma de la bolsa no es para mí, porque has entrado mal. Si diversificas, y no es cuestión de la 150, pero si lo haces con un poco de ojo, nosotros ese ojo le llamamos, lo profesionalizamos y decimos gestión activa estilo valor, que hace que sobre ese 7% anual compuesto a largo plazo pues consigas un extra. Aspiras a unas rentabilidades muy significativas, eliminando ese riesgo. Hablabas de los productos que te permiten optar a esa magia del interés compuesto y productos que no. Para concretarlo más de cara a nuestros oyentes, estamos hablando de fondos de inversión,
de gestión activa, también la gestión pasiva opera de esta manera, un poco para que nuestros oyentes digan, pues mira, a mí me ha gustado esto de la magia, yo quiero la baraja de cartas. Sin truco ni muescas. Sin trucos, pues todo lo que sea exposición, todo lo que no tenga limitada la rentabilidad. Y eso pasa por... Olvidémonos de la bolsa. Las empresas. Claro, el empresario, claro, ¿no? La gente que hace patrimonio generalmente es empresaria. Esto también hay que dedicar un poquito de tiempo a reflexionar. La gente que hace mucho patrimonio no hace patrimonio de cortar cupones. Los rentistas no son millonarios. Los que tienen activos reales y asumen el riesgo de tener ceros son los que se aprovechan de ese interés compuesto, ¿no? de ese efecto multiplicador. Lo llevamos a la bolsa, lo llevamos a los mercados financieros, esto se llama bolsa, se llama rentabilidad, se llaman acciones. Lo queremos un poquito más sofisticado porque aspiramos a rentabilidades superiores y además, interesante o importante, tener una confianza o entender el profesional que te gestiona el patrimonio, que te lo va a explicar y te va a decir lo que hace y en qué invierte su dinero junto con el tuyo, pues hay un abanico amplio. Nosotros Magallanes somos un ejemplo, donde nosotros los profesionales de Magallanes somos los primeros que invertimos en el patrimonio que gestionamos y explicamos a nuestros inversores cómo lo hacemos, con una filosofía y con una rentabilidad a largo plazo, que vamos a hacer 5 años ahora, más que doblamos los índices de referencia, más que doblamos. Pero si uno no quiere más que doblar y está bien como está estando expuesto, pues hay fondos índice perfectamente aptos para estar en el largo plazo. Fabuloso, Iván. Aquí en esta mesa, desde hace ya una semana, le damos opción para que pregunte más a gestores de tu talla a nuestros oyentes. Y lo hacemos, como cada semana ya, con la ayuda de Finet. Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Con Luis Fernando Quintero. Don Vicente Baró, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bailando ya. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme con Finet en este consultorio que tenemos. ¿Y qué tal? ¿Se animan los oyentes a preguntar? ¿O? Sí. Hemos seleccionado un par de preguntas, pero ha habido más preguntas, con lo cual fenomenal. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es a finet.com/preguntas. Ahí hacéis una pregunta y ponéis el hashtag o el @ lo que queráis. No duerme dinero. Del programa nuestro, @ no duerme dinero. No duerme dinero. Entonces, en Finecta ya hay muchas preguntas, pero esas les damos cariño y las traemos aquí. Fabuloso. Más claro cariño todavía las traemos aquí. Tienen prioridad, hay que decir. Eso es. Aquí seleccionamos el valor con el @ no duerme dinero, Vicente. Eso es. Así que mira, la primera es que creo que encaja perfectamente con lo que estáis diciendo. Es un oyente del programa que se llama Carlos. Leo textual el primer párrafo. Dice: escucho todas las semanas el programa No Duerme Dinero y la teoría me queda más o menos clara, pero no tengo muy claro todavía por dónde empezar para comenzar a mover mis ahorros. Dice que tiene 25 años y que tiene la intención de crear una cartera diversificada. Entonces, yo esta pregunta en realidad me la encuentro mucho. Mucha gente que dice, muy bien, estoy en interés compuesto, me convence, quiero empezar a invertir, pero le llega la parálisis. Dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Una cartera de fondos índice o cómo empiezo? ¿Qué paso doy en concreto? Iván. Bueno, claro, tengo que hacer aquí una advertencia. Preguntas a una persona que se dedica a gestionar fondos de inversión, donde tiene su patrimonio financiero. Entonces, a ver, el tiempo es oro, tiempo es dinero. Entonces, cuanto más tiempo le dedique a pensar, menos gana potencialmente. Entonces, primera decisión, ponerse a invertir. Segunda decisión, cuánto invertir. Y lo hemos sacado un poco de soslayo antes, ¿no? Igual lo hemos desarrollado. Que identifique una parte que no vaya a necesitar para sus necesidades o sus previsiones de consumo. Y que lo haga de forma lo más... Si tiene estas dudas es porque le cuesta realmente, como la mayoría de personas, ponerse a invertir, que lo haga de la forma más autómata posible dentro de que no le perjudique su salud financiera. Y si quiere aspirar a interés compuesto, es que aquí sí que no hay elección. Lo otro son matices y orientaciones. Aquí no hay elección. Si quiere aspirar a multiplicar, tiene que ser un activo
tipo renta variable. Bien índice, bien gestión activa. La gestión activa, ¿qué aporta? Que hay alguien al otro lado que le puede explicar en un momento dado, bien con una carta trimestral, bien con una llamada telefónica, bien con eventos en conferencias, con ese plus de rentabilidad a largo plazo. Pues tiene muchas opciones. Nosotros somos una de ellas, ¿no? Cuanto antes, mejor, para aquello que no le meta en un brete financiero. Bueno, pues ya sabes, Carlos, date prisa. No pierdas un día más. Y quizás yo le diría que es más fácil a veces de lo que hay gente como que le tiene miedo, y realmente ahora es bastante sencillo que meterse en las webs de las gestoras que haya podido escuchar, que le gusten. Pues ya que escuchas este programa, aquí han venido muchas. Pues cualquiera de ellas. Y que eche un vistazo a las webs. Yo le diría, echa un vistazo a la web. Lee lo que te están contando, la que más te guste, llama, porque te van a mandar la documentación en PDF al mail y en 10 minutos es que lo tienes hecho. En ese sentido, que se quite miedo y que lo haga ya, ahora, según nos está escuchando. También me gustaría añadir que, creo que lo ha dicho Iván, estamos condenados por el efecto de la inflación a hacer algo con nuestro dinero, porque esa es una certeza. La gente quiere certezas en cuanto a rentabilidades, pero elude mirar a esa certeza que es igual de cierta que la de los impuestos, que la de que nos moriremos. Es que vivimos en un entorno inflacionista donde nuestro dinero se deprecia. Entonces, si eso lo tienes claro, es que estás abocado a invertir, ¿no? Yo de hecho le diría que ya, o sea, ahora acaba el programa, termina de tomarse el cafetito, pues en cuanto que lo haga ya, o sea, que busque la información, que solicite la información, porque cuando empieza a pasar el tiempo vuelves a valorar, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Una de las opciones que planteaba era cartera de gestión indexada, pues igual. Si es que ahora mismo todas las que hay ya te ofrecen la posibilidad de hacerlo automático y hacer transferencias automáticas, con lo cual ya, en cuanto acabe de escuchar este programa, que se ponga a ello. Fabuloso. ¿Y otra pregunta? Y la otra pregunta va directamente para Iván. La hace Pedro Calvo y dice: Iván, ¿qué tema relacionado con la inversión entiendes hoy mejor que el año pasado? Buena pregunta, ¿eh? Tan buena que no sé qué decir. Bueno, es reafirmarse en temas, ¿no? Y tiene que ver otra vez con el tema de la psicología del inversor. Mira, ha habido inversiones nuestras que este año nos multiplican, ¿no? Hablamos del interés compuesto, nos multiplican. Tú haces un anualizado de estas inversiones en el periodo que lo hemos tenido y a lo mejor salen rentabilidades anuales compuestas del 15%. Pero ha habido momentos en algunas de ellas donde hemos llegado a perder, y una que tengo en la cabeza, todavía la tenemos, pues no la voy a mencionar. Hacemos alguna mención en alguna carta, pero llegamos a perder casi un 70%. Entonces, ¿esto qué me lleva a reafirmarme más que darme cuenta de nuevas, ¿no? En este último año? Que los peores momentos de una inversión, cuando peor lo estás pasando, viviendo, se entiende porque estás perdiendo mucho, son los peores para ejecutar lo que el sentimiento te dice, que es quitártelo de encima, ¿no? Y concretamente en algunas de estas malas inversiones que hemos tenido puntualmente, este año se han evaporado esas nubes que estaban por encima de estas inversiones y son de las mejores inversiones que tenemos, tanto que han multiplicado algunas de ellas. Entonces aquí, ¿en qué me reafirmo? En la parte emocional, en la parte de, ante la duda, en un momento de angustia por una mala inversión, lo mejor, aunque parezca contraintuitivo, es no hacer nada. A veces no hacer nada es la mejor elección. Pues ahí quedan esos consejos. Muchas gracias por esas preguntas, Vicente. Quédate, porque nos vamos ya corriendo. Nos estamos quedando sin tiempo a las recomendaciones de Value School. Tenemos a Luigi preparado con las recomendaciones desde Value School. Luigi, ¿qué nos traes hoy? Venga, pues vamos a ello. Empezamos por un vídeo de Beltrán Parajes, que también ha estado acompañándonos en la mesa en relación con inversores de valor. Los oyentes ya lo conocen. Se titula el vídeo, y lo encuentran en YouTube, en el canal de AZ Valor. Se titula La magia del interés compuesto, de la mano de Beltrán Parajes. Esta es un vídeo de unos 15 minutos, muy bueno, muy didáctico, con Antonio San José, con ejemplos, y cualquiera que tenga un poquito de dudas o que quiera
quiera, pues bueno, explicárselo a otras personas, allí va a encontrar una forma muy buena de entenderlo y de ilustrarlo. Esa es la primera recomendación y tengo dos más. La siguiente es otro vídeo, realmente es un documental. La plataforma HBO ha publicado, bueno, para sus clientes y abonados, un documental sobre Warren Buffett, que quizá encarne la magia del interés compuesto, no solamente aplicada a las inversiones, sino aplicada a la vida de una persona. Y aquí lanzo esta idea de la que no hemos hablado en la tertulia, y la encontré yo en un tuit hace poco, creo que de Bill Gates. Decía que esta dificultad de pensar en términos de progresiones geométricas también se da cuando pensamos en nuestra propia vida, y que si muchos de nosotros mirásemos hacia atrás, veremos que el incremento que se ha dado en calidad de vida, en posibilidades, en desarrollo profesional y personal, no ha sido lineal, sino que ha sido exponencial. Es una progresión muy parecida a la que nuestros ahorros pueden tener invertidos, por ejemplo, en un buen fondo, como aconsejaba Iván. Bueno, pues este documental se llama Becoming Warren Buffett, convertirse en Warren Buffett. Y luego ya cierro con posiblemente la biografía autorizada más completa, que se llama Bola de Nieve, Snowball en inglés, de la periodista Alice Schroeder, que cuenta justamente la vida del oráculo de Obama, Warren Buffett, donde todo esto, sus detalles de sus peripecias vitales, todo ese crecimiento personal y enriquecimiento está narrado para que todos podamos aprender de él. Bueno, pues en tiempo récord has hecho unas recomendaciones extraordinarias. Yo tengo que recomendar que nos sigan cada semana, o al menos pedírselo. Creemos que les podemos dar consejos y conocimientos tan mágicos, aunque sin truco, como en el día de hoy. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Luigi, muchas gracias por tus recomendaciones. De nada, un placer. Vicente, gracias por ese consultorio. Ya saben, recordemos, Finec/preguntas con el @noduermedinero para dejar su pregunta para la próxima semana. Domingo Soriano, muchas gracias a ti también por estar con nosotros. Fernando. Y a Manuel Llamas, como siempre, cada semana, muchas gracias a ustedes.